Seguimos compartiendo esta tarde con vos. Está Flor Jerez aquí con nosotros. Tenemos un videíto, un material para mostrarles a todos acerca de la gestión de las emociones relacionadas también con el estudio. Así que si quieren vamos a verlos para introducirnos en este tema. Vamos a compartir. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración y que, como bien dices, si no se canalizan o se atajan correctamente, pueden derivar en depresiones, ansiedades. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar, hacer este esquema. Ya le damos la bienvenida a la profe Florencia, que está acá con nosotros. Y bueno, por ahí capaz que tenemos un poco de todo eso, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Mabel. La verdad que sí. Tenemos un conjunto de cosas y no sabemos a veces cómo nos sentimos anímicamente. Totalmente. Sí, sí. Sí. Pensaba, ¿qué te estresa ahí? La inflación, el ver dólar, las noticias. Capaz que a los estudiantes no. No. ¿Viste? A los estudiantes no. Tienen otros factores de Hay estrés. otros factores, sí. Tiene que ver muchas veces con el contexto. Por ejemplo, siempre se sufre mucho estrés en el nivel universitario, que tengo ansiedad o que tengo trastornos de sueño, y de ahí se desencadenan un montón de factores que por ahí no lo hablamos, por ahí reprimimos muchas de nuestras emociones por querer continuar, pero uno por dentro dice estoy bien por fuera, pero por dentro estoy como que no quiero dejar todo, y por ahí uno es medio complicado a veces gestionar las emociones. Ajá. ¿Qué cosas son más difíciles? Por ahí los exámenes finales, ¿qué cosas nos estresan más? Porque también vos nos venís dando tips, que de hecho hay muchos educadores que me han pedido tus videos, cuando uno tiene que enfrentarse, por ejemplo, con procesos en los que necesita estudiar demasiado, ¿no? Por una parte es la organización, me imagino, para minorar todo este estrés que nos genera acercarnos a un examen final, donde la cantidad de estudio, por más que uno sea muy inteligente, es enorme. Entonces creo que el tema de la organización, ponerse también metas que sean de alguna manera llevaderas, ¿no? Porque no puedo decir voy a rendir 10 finales, 10 materias larguísimas y tengo para preparar las 3 semanas, digamos. Es medio raro. A veces no es imposible, pero bueno, hace poco leí una frase de una estudiante en Twitter que decía: estoy como frustrada, me levanto a las 6 de la mañana y le tengo miedo a una hoja. Me levanté al otro día a las 6 de la mañana y dije, ¿cómo le voy a tener miedo a un papel? Y fui y aprobé un final. Entonces, por ejemplo, por ahí, yo como estudiante muchas veces uno entra en ese estado de querer cumplir siempre con todo o querer llegar y aprobar, aprendiendo más que nada, más allá de la nota. Entonces, una de las cuestiones así como importantes es la organización del tiempo, de las actividades que uno tiene y las prioridades
importantes al momento de estudiar. Si yo quiero aprobar y aprender, tengo que ponerme una meta clara, cortita. Bueno, todos los días para estudiar 1 hora, 2 horas, me dedico a estudiar sin distracciones, sin el celular, sin otras cuestiones y organizarme. Entonces, por ahí también charlar. Bueno, muchas veces yo tengo mi grupo de amigas de la facultad que todavía siguen estudiando. Es muy importante el grupo de amigos. Los facu amigos que uno le dice que pasan a ser un grupo importante en la ¿Sirve parte de estudiar uno. en grupo? A mí, yo particularmente no lo hice, no me funcionaba. Y depende, por ahí yo estudiaba, por ejemplo, así cursaba materias y tenía distintos grupos. Por ejemplo, cursaba 6 materias y tenía 6 grupos de estudio. Claro. Entonces, yo tuve un grupo también, ahora que me acuerdo, de una materia que me resultaba difícil y ahí sí me sirvió. Claro, por ejemplo, yo intercambiaba con compañeros, bueno, que ahora son colegas. Sí, teníamos como ese diálogo o intercambio. Muchas veces lo que nos pasaba, más allá de estar estudiando, por ahí uno cuenta sus estados anímicos, familiares, personales, y que por ahí la palabra o la escucha o la atenta de un otro también es importante a nivel emocional para uno. Totalmente, Sí. totalmente. Porque hay materias donde uno no le tiene tanto miedo a la materia, sino al profesor. Sí, también. Eso pasa, ¿no? También sucede. Y es una por ahí que dicen, le tengo miedo a tal profe porque es súper exigente, por ejemplo. Pero en esa exigencia también implica un trabajo nuestro por parte de ser estudiantes, Claro. digamos. Pero tampoco frustrarse y decir nunca más la voy a cursar y no la voy a rendir nunca más. También esa negación no funciona, sino como que verle el lado positivo u otra alternativa para poder rendirla y poder decir, bueno, ¿qué me está queriendo enseñar esta materia? Siempre verlo como pensar qué me quiere enseñar esto, si el día de mañana yo voy a ejercer como futuro profesional a lo que esté estudiando. ¿Cómo nos pueden jugar en contra nuestras emociones o a favor, por ejemplo, en un proceso de examen o de darle continuidad a nuestra carrera, ¿no? Porque también hablábamos de que muchas veces se abandona, digamos, en ese proceso y no sé si esta dificultad aparece más acentuada quizás en los primeros años donde el abandono es casi masivo, pero son procesos largos porque cada carrera implica entre 4 y 5 años o más. de tu vida o más. Sí, exactamente. Y yo creo que la mayoría siempre uno entra con un poco de inseguridad, temor, muchas preguntas, dudas, y como con el tiempo se van disipando, pero uno también tiene que tener esa charla con uno mismo o con la familia o con el entorno que lo conoce a uno y que le puede dar una palabra de aliento, una palabra no de consuelo, sino como desafíate, pero encontrate a vos mismo y pregúntate a dónde querés llegar o qué es lo que querés hacer con este paso que vas a dar. Entonces, por ahí gestionar ese momento, despejar esas dudas. Muchas veces uno mismo se hace muchas preguntas. ¿Qué voy a hacer si no hago esto? ¿O a qué desencadena esto? Entonces uno tiene que hacer, como decía en el video, un esquema de lo que me está pasando. ¿Por qué siento? ¿Por qué me sucede esto? ¿O hay algo que lo tengo que mejorar? ¿O lo tengo que, de alguna manera, perseguir ese objetivo que yo estoy buscando? Pero si no me siento ahora bien, como que dispersarse en un momento y volver a la realidad, como que hacer ese pequeño balance y equilibrio de la decisión que uno toma. Y ser inteligente con el plan de estudio, ¿no? Exactamente. Siempre ser estrategas. Recomiendo, claro, desde afuera, es esto, que hay que conocer bien el plan de estudio, qué correlatividades tengo, ¿no? A qué materias tengo que darle prioridad en base a eso. También, por ejemplo, si voy a elegir rendir las materias más fáciles, quizás las más cortitas en un periodo corto de tiempo, también. Y voy a dejar las más difíciles para después, ¿no? Todo eso creo que esa planificación es como base, Sí, ¿no? es una planificación y una toma de decisión de cómo voy a jugar estratégicamente yo y a dónde quiero llegar. Por ejemplo, si este año me propuse hacer 8 materias, bueno, voy a rendir 8 finales, voy a tener tantos parciales, como ponerse metas y objetivos, que sí se los pueden cumplir o decir, bueno, me ha pasado, bueno, que uno dice, soy muy inteligente y un final me traba, por ejemplo. Pero ¿qué tiene ese final que me hace que yo retroceda? Y me ha pasado también de decir, ¿por qué me cuesta tanto? Y uno se frustra en algún momento. Es decir, ¿pero por qué? ¿De dónde está la clave para que yo pueda salir de acá? Entonces, como que buscar uno mismo también tomarse un tiempo y a veces exigirse, pero para uno mismo, pero exigirse también a nivel de qué quiero aprender, qué me lleva a esto. Hacer esas preguntas, uno a veces como estudiante no se las hace. ¿Y cuánto es el miedo a que nos reprueben, por ejemplo? Y a veces uno... Porque el cara dura es como que va, ¿viste? El que, claro, sí. El que ya está acostumbrado y como que no le importa, yo me la juego. Y yo por ahí vos escuchás chicos que te dicen, pero no sé, eran 10 bolillas y se sabían 5. Y vos decís, es muy probable que te puedan tocar. Claro, es azar, es el así. A veces toca que uno dice, bueno, estudié lo que me tocó, tuviste suerte.
Y hay en otros momentos que uno estudia días y días y días y se esfuerza un montón y a veces desaprueba. Y a veces uno dice, ¿por qué me fue mal? ¿En qué fallé? Pero también es como un momento medio incómodo en el que uno dice, me fallé a mí mismo porque estudié un montón y me fue mal. Y me ha pasado también. Pero puede pasar. Sí, suele pasar y como que a ese error o esa frustración hay que pasarla porque es como una lección de que me voy a enfrentar en algún momento a que en la carrera es una carrera. Y a veces se pierde, a veces se gana y a veces uno dice, me saqué un 10, soy recontra inteligente. Es como la en otro vida momento- misma. Exactamente, entonces hay que aprender a veces ganar y perder, pero bueno, siempre, nunca perdiendo de vista el objetivo que en algún momento voy a llegar, digamos. Sí. Exactamente. Bueno, pero es tan Sí, linda sí. la vida del estudiante, ¿no? Cuando Sí. uno la mira de afuera. Bueno, ahora se viene la semana del estudiante, fue el día del Totalmente. profesor y es un Bueno, momento que uno espero que hayas extraña. pasado un hermoso día del profesor. Sí, Flor. sí, he salido Que lo a hayas festejar, disfrutado. a celebrar con mis amigas, que son, bueno, de otras profesiones, pero bueno, y bueno, y a los colegas docentes también que hacen la profesión docente, que no es nada fácil ser profesor, pero bueno, uno sigue dejando huellas y sigue andando en el camino docente, digamos. Sí. Por supuesto. Bueno, a Sí, no sí. tener miedo y a tratar de vencer esas emociones que por ahí nos traban y a identificarlas, ¿no? Como decía el Exactamente, a veces uno por ahí, qué sé yo, está un poco bajón, un poco ansioso, o qué sé yo, los estudiantes que ahora es la época de exámenes, Ujú. siempre traten de, no sé, como consejo de nunca dejar que un papel diga más que una nota. Si no, uno se prueba a sí mismo hasta dónde uno puede llegar a estudiar. ¿Y hay más miedo al examen oral? Y depende si uno se maneja de manera oral mejor o es una habilidad que tengo que trabajar o al revés, en el escrito también. Hay que como que trabajar ambas partes porque uno no puede trabajar por separado la oralidad y la escritura, sino que van en conjunto. Entonces, Sí. por ahí algunos le dicen, es re fácil un examen oral y para otros, por ejemplo, es más fácil la escritura. Lo que tiene lindo un Entonces- examen oral es que la nota la sabes ahí en el acto, Exactamente, no tenés que quedar en sí, sí. suspenso no sé cuánto tiempo. Claro. Así que bueno, Sí, eso, sí. eso es lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, interesantísimo este tema, Flor. ¿Cómo hacen para contactarte aquellos que por ahí no tienen identificadas esas emociones y que tienen que Sí. seguir trabajando en estos aspectos? Bien, mi número de contacto 3875-327-223 es mi teléfono de contacto. Ante cualquier duda o consulta me escriben a mi número. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mabel. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.